Buenas tardes, no sé si se me escucha, si me pueden confirmar, así arrancamos. Sí, se Creería te yo que escucha. sí. Se te escucha. No sé si se... Estaba hablando Reyes, pero no lo escuché, sí. No hay mucho. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a dar inicio a mi Ateneo del día de hoy, que se titula Después del trasplante. Yo soy Janet Franco, soy residente de la Residencia de Bioquímica Clínica de acá de Chaco, residente de primer año, y le voy a presentar mi Ateneo que lo realicé por la rotación por el Servicio de Química Clínica de acá del Hospital Ferrando, junto a mis instructoras, que fue Cintia Toñanes y Roxana Ramírez. Entonces, para arrancar, vamos a ver un poco de la definición de trasplante renal. Bueno, el trasplante renal es la terapia de elección para la mayoría de las causas de enfermedad renal en estadio 4 o 5, y en comparación con la diálisis va a mejorar la calidad de vida y va a disminuir la mortalidad de la mayoría de los pacientes. Pero hay que tener en cuenta que no todos los enfermos son trasplantables y tienen que cumplir ciertos requisitos para incluirlos en la lista de espera de trasplante, de cualquiera sea el trasplante, digamos. En este caso, el trasplante renal. Para introducirnos más a lo que es la definición de trasplante renal, vamos a recordar qué es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se define como anomalías en la estructura o en la función del riñón presentes durante más de 3 meses con implicaciones en la salud. Y la enfermedad renal crónica se va a clasificar según la tasa de filtrado glomerular y según la albuminuria presente. Como en los pacientes que van a recibir como terapia el trasplante renal, generalmente están en estadios avanzados, ya sea etapa 4 o 5, se van a dar cuenta que para diferenciar estas etapas no tenemos en cuenta la albuminuria, debido a que puede presentarla o no, pero sí se van a diferenciar estos dos estadios por la tasa de filtrado glomerular que va a presentar el paciente. Con respecto a quienes se incluyen en la lista de espera para trasplantes, van a estar indicado el trasplante renal en pacientes con glomerulonefritis, con pielonefritis, con enfermedades hereditarias, como por ejemplo la enfermedad de Alport, en metabolopatías, como por ejemplo una de las más importantes y la que lleva muchas veces a trasplante renal, que es la diabetes mellitus, uropatías obstructivas, nefropatías tóxicas, lupus, síndrome urémico hemolítico, tumores, enfermedades congénitas, nefropatías agudas irreversibles y traumas. Y dentro de las contraindicaciones vamos a tener dos grupos, aquellas que son absolutas, es decir, que como bien su nombre lo indica, contraindica el trasplante renal en estos pacientes y no van a ser incluidas en las listas de esperas, como las neoplasias con corta esperanza de vida, así también como las enfermedades crónicas que tienen corta esperanza de vida, el consumo de drogas o alcohol, la insuficiencia orgánica severa sin posibilidad de corrección y la psicosis no controlada. Y cuando van a ser relativas, van a ser aquellas enfermedades o aquellas situaciones en las cuales se pueden revertir, como por ejemplo una infección activa, que vamos a tratar primero la infección y después vamos a ver si lo incluimos o no al paciente en lista de espera, y así hay una variedad de contraindicaciones relativas, como por ejemplo aquellos pacientes que no se adhieren al tratamiento, que está demostrado, o en pacientes HIV que bueno, tiene que cumplir algunos requerimientos con respecto a la carga viral. Acá es un gráfico que lo saqué de Sintra, el INCUCAI de acá de Argentina.
me pareció interesante mostrarles que dentro de los trasplantes de órganos y tejidos, el trasplante renal es el que ocupa el puesto número 1, que en el 2021 ya van 238 pacientes que se trasplantaron un riñón, y que en el Chaco, según el dato que me pasaron, todavía no se realizó ningún trasplante renal en lo que va del año ni en lo que va de la pandemia. Entonces, le puse esta fotito porque me pareció que resume un poco lo que va a ser el trasplantado renal, cómo yo lo voy a ver. El trasplantado renal va a ser una persona, un paciente que tenga insuficiencia renal crónica, es decir, que tiene sus 2 riñones que funcionan al mínimo, al cual se le adiciona un riñón nuevo que va a hacer de soporte a estos 2 riñones que están funcionando mal, y al cual se le va a agregar un cóctel de inmunosupresores y un cóctel de antimicrobianos, ya sea antimicóticos, antibacterianos, para evitar infecciones por la inmunosupresión. Entonces, en vista general, el paciente trasplantado renal es mucho más que un paciente que recibió un nuevo riñón, y esto va a llevar a un sinfín de alteraciones en su metabolismo que ya las vamos a ir viendo. Entonces, para arrancar, me pareció pertinente hablar un poquito de inmunosupresión. Como sabemos, todos los pacientes que se trasplantan algún órgano necesitan de una terapia inmunosupresora para controlar la respuesta inmune o intervenir. O sea, que el sistema inmune no ataque al órgano nuevo que tiene antígenos extraños al cuerpo. La mayoría de los inmunosupresores interfieren con los linfocitos T, que son células centrales en la regulación de la respuesta inmunitaria. Y los inmunosupresores se van a clasificar en 3 grupos. Aquellos fármacos que van a interferir con la transmisión del estímulo al núcleo celular, que acá vamos a encontrar a los corticoides, vamos a encontrar a los fármacos que se fijan en las inmunofilinas, y acá dentro de estos vamos a tener 2 grupos. Los inhibidores de calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus, y los inhibidores de mTOR, como el sirolimus y el everolimus. Entonces, vamos a ver que con respecto a los inhibidores de calcineurina, que son el tacrolimus y la ciclosporina, que son los más conocidos, vamos a ver que la calcineurina es una fosfoproteína que va a promover la transcripción de los genes implicados en el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos TCD4. Estos fármacos se van a unir a las inmunofilinas, en el caso de la ciclosporina a la ciclofilina, y en el caso del tacrolimus al FKBP. Y estos a su vez se van a unir a la calcineurina, y lo que van a hacer es, van a inhibir su acción fosfatasa. La calcineurina, generalmente la acción que tiene es, por un lado, desfosforilar, y por otro lado interviene en procesos en donde el calcio interviene, digamos. Entonces van a inhibir la desfosforilación, y en uno de estos pasos de inhibir la desfosforilación van a intervenir en la transcripción del gen de interleuquina 2, que es necesario para la presentación antigénica, por lo tanto van a inhibir la expresión de interleuquina 2. Es importante, me parece importante recalcar que son fármacos que pueden administrarse por vía endovenosa o por vía oral. Por vía oral tienen menor biodisponibilidad. Se van a metabolizar en hígado, por eso es importante un hígado que funcione bien. Y en la sangre lo vamos a encontrar 60% unido a glóbulos rojos y un 40% en plasma, unidos a lipoproteínas. En el caso de los inhibidores de mTOR, van a ser estos, el mTOR es el encargado de regular el ciclo celular, interfiere en las fases tardías de la estimulación linfocitaria, impidiendo el paso de la fase G1 a la fase S. Por lo tanto, van a bloquear la proliferación de los linfocitos T, los linfocitos B, y también van a interferir en la proliferación de otro tipo de células, y también van a intervenir en la síntesis de anticuerpos.
Entonces, los inhibidores de mTOR, como el everolimus, el sirolimus, se van a unir al mismo receptor que el tacrolimus, que el FKBP, van a inhibir a la mTOR, y la mTOR también tiene funciones de fosforilasas, por lo tanto va a intervenir con la expresión del interleukina 2, que como ya dije, es necesaria para la presentación antigénica. Los corticoides son los más conocidos por nosotros. Su actividad inmunosupresora es el resultado de alteración en la función de los macrófagos y los linfocitos sobre las capacidades quimiotácticas, el procesamiento y la presentación antigénica. Entonces, esta es la función que tienen ellos. Volviendo a los inmunosupresores, vamos a ver que también hay inmunosupresores que van a intervenir con la división celular. Por ejemplo, acá se usa el micofenolato de mofetilo o el micofenolato de sodio, que difieren en su capacidad de absorción, si no me equivoco. Y lo que van a hacer es, van a inhibir la inosin monofosfato deshidrogenasa, que está implicado en el metabolismo de las purinas y por lo tanto va a inhibir el síntesis de ADN en los linfocitos y en otras células. Y por último vamos a tener aquellos inmunosupresores que van a interferir en la acción del antígeno en el receptor del linfocito T. Y acá vamos a tener, por ejemplo, el balatacet, que es un inmunosupresor que es uno de los mejores, digamos, pero es mucho más caro. Acá en Chaco un solo paciente se le administra este tipo de inmunosupresor, y lo que hace es bloquea los coestimuladores CD80, CD86 que intervienen en la presentación antigénica, por lo tanto inhiben la activación del linfocito T. Entonces esto como resumen de lo que es la inmunosupresión, porque nos va a servir para entender un poco sobre las alteraciones metabólicas de los pacientes renales. Es importante saber que el éxito del trasplante renal se va a sustentar en un adecuado balance entre que sea la inmunosupresión suficiente, pero no excesiva, debido a que puede desencadenar tanto infecciones como otro tipo de complicaciones como neoplasias o alteraciones metabólicas, y no tiene que ser insuficiente porque puede llevar al rechazo del órgano. Y bueno, y ahora entonces vamos a dar inicio a lo que es el seguimiento del paciente post-trasplante renal en el laboratorio de bioquímica clínica. Bueno, este es el pedido que nos llega con frecuencia al servicio de los chicos de nefro. Van a ver que hay una lista de muchos, es un pedido extenso, digamos, y quería preguntarles qué les parece a ustedes, si es completo, si le sacarían algo, si es excesivo, qué opinión tienen ahora sin conocer al trasplantador renal con respecto al pedido. Ahí está el hepato. Bueno, pero el pedido completo es ese, lo que está en cruce no importa. Sí, sí, es el pedido completo. ¿El magnesio lo sacarías o...? Ahí está el magnesio. Pero está marcado. El pedido completo es todo el pedido. Lo que está marcado no importa, no. Para mí el hepatograma está de más. ¿El hepato está de más para vos? General, si no tiene una complicación. Bueno, este es el pedido que se hace seguimiento a todos los trasplantados renales. Bueno, acá los chicos opinan que el hepato está de más. Uno y otro no. Bueno, vamos a ver que en los trasplantados renales van a sufrir importantes complicaciones metabólicas. Dentro de estas complicaciones metabólicas, la estrella va a ser la insulinoresistencia. Ven que va a estar acompañado de muchas otras más. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es más frecuente, o lo que yo encontré que es más frecuente en un trasplantador renal, y después vamos a ver si el pedido realmente cumple con todo, con cada uno de las patologías.
Bueno, para iniciar, así se llama a la diabetes después de un trasplante renal, diabetes mellitus post-trasplante. Antes se la consideraba una diabetes mellitus de novo, pero se vio que muchos de los pacientes renales, como el paciente trasplantado renal, ya es, sí, estoy leyendo el chat y colesterol solo no evalúa nada, si se dosa debe dosarse con HDL-LDL, también triglicéridos igual dosar ApoB, GOT-GPT y gamma-GT, ok. Sí, se podría agregar un estado ácido básico. Bueno, como decía, la diabetes mellitus se la define post-trasplante renal porque no es una diabetes de novo, porque recordemos que el trasplantado renal venía con una insuficiencia renal previa y muchos de estos pacientes tienen una tolerancia ya alterada a la glucosa. Entonces, siempre hay que recordar que antes de tener un trasplante fue un renal crónico y que acarrea un montón de otras alteraciones. El paciente renal crónico también seguramente se ha dializado y la diálisis lleva alteraciones hormonales, nutricionales, entre otras. Entonces, hay que mirar al paciente con todo su historia, digamos. Entonces, hay que poner importancia también en los factores de riesgo pretrasplante, como ser la edad, el sobrepeso, la obesidad, la historia familiar, si hay familiares con diabetes, la hipertrigliceridemia, las glucemias basales, si tuvo algún síndrome metabólico, infección por hepatitis C y la raza. Entonces, no se mueve. Vamos a ver que dentro de todas las patas que llevan a una diabetes post-trasplantes, hay algunas que son específicas del trasplantado renal, como ser la inmunosupresión, ya sea por prednisolona, por los inhibidores de la calcineurina, por los inhibidores de mTOR, por infecciones virales, ya sea hepatitis C o citomegalo, y también por niveles bajos de magnesio. Bien. Entonces, acá intenté resumir más o menos lo que sería la alteración de la alteración de la insulinoresistencia en un trasplantado renal. Para contarles, como ya les había dicho antes, los inhibidores de calcineurina van a inhibir la acción de las calcineurinas sobre sus sitios diana, que la principal acción era la desfosforilación. Y la calcineurina se va a encontrar en muchas células del cuerpo. Van a estar en células beta del páncreas, en el tejido adiposo, en tejido muscular, en el corazón y en neuronas. Particularmente en las células beta del páncreas va a tener dos sitios diana, que va a ser el NFAT, que es el factor nuclear de activación de los linfocitos T activados, y el CREB, que es la proteína de acción para la activación de AMP cíclico. La calcineurina, al activar el factor nuclear de activación del linfocito T, lo que va a hacer es, por un lado, va a promover la expresión del receptor de insulina, como lo ven acá. Por otro lado, también va a activar y va a potenciar la proliferación de las células beta del páncreas. Y por otro lado, va a tener un efecto sobre la síntesis de adipoquinas. La calcineurina sobre el CREB va a tener otros efectos, como ya ven, también va a estimular la expresión del receptor de insulina, también va a potenciar la secreción del glucagón, del péptido glucagón símil, y por otro lado, tiene implicancias en lo que es la respuesta de las células beta a la glucemia en el cuerpo. Entonces, si el inmunosupresor inhibe la acción de la calcineurina y evita la desfosforilación y la activación de estos, también va a inactivar todos estos procesos. Por lo tanto, esto va a contribuir, por un lado, a la insulinoresistencia.
va a haber una disminución en la expresión de los receptores de insulina, va a haber una disminución en la proliferación de las células beta, y esto por un lado va a acarrear a que el paciente pueda tener diabetes en el futuro, digamos. Por otro lado, vamos a tener los inhibidores de mTOR, que estos no son tanto diabetogénicos, pero sí son muy dislipidémicos. Entonces, estos inhibidores de mTOR van a actuar a nivel del adipocito y van a aumentar los ácidos grasos libres. Esto va a llevar a una lipotoxicidad, y la lipotoxicidad va a llevar a la disminución en la síntesis de insulina por un lado, y por otro lado a la resistencia a insulina en el metabolismo, digamos. Por otro lado, sabemos que los glucocorticoides hacen una resistencia periférica a la insulina, y bueno, en conjunto son todos los que van a actuar, porque al trasplantado renal no solo se le da un inmunosupresor, sino que se le da un combo de varios. Se le da tacrolimus junto con algún corticoide, junto con inhibidores de mTOR. Entonces es todo un conjunto de inmunosupresores que van a actuar en diferentes vías y van a potenciar que el paciente pueda sufrir diabetes. Entonces, ¿cómo lo vamos a seguir a este paciente en el laboratorio? Vamos a realizar glucemias en ayunas. Es importante realizarle prueba de tolerancia a la glucosa cada tanto. Y bueno, y la hemoglobina 1C no nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que el trasplantado renal era un paciente renal crónico, y los pacientes renal crónicos se acompañan generalmente de una anemia. Entonces la hemoglobina 1C se va a ver modificada por la anemia, por la disfunción renal, por agentes, si se le da agentes estimuladores de la eritropoyesis, el recambio de los glóbulos rojos también se va a ver alterado. Entonces, esta determinación no va a ser de mucha utilidad en nuestro laboratorio. Y también otra cosa que es importante acá recalcar es que los valores de corte para glucemias en ayunas, como para hemoglobina glicosilada, están dados en una población donde se quiere evitar la retinopatía de acá a 10 años. Y en trasplantados renales la importancia no está en si el paciente en 10 años va a hacer una retinopatía diabética o no. Acá lo principal es evitar que haga complicaciones cardiovasculares y que haga una dislipemia a consecuencia de la insulina resistencia. Entonces es importante ver si esos valores de corte que se toma para la población en general en realidad sirven para un paciente trasplantado renal, o si se bajaría el punto de corte para estos pacientes, porque es importante que tengan un cuidado más minucioso de su metabolismo. Entonces esto es un punto a ver. Yo no encontré mucho más que lo que les estoy contando, pero sí se está hablando de eso. Entonces, el descontrol en las cifras de glucemia constituye un mecanismo de daño no inmunológico que va a repercutir negativamente en la supervivencia del injerto. Y se acuerdan que yo había dicho que niveles bajos de magnesio iban a contribuir a la diabetes. Entonces vamos a ver un poco de hipomagnesemia en pacientes trasplantados renales. Para recordar, el magnesio es el cuarto catión más abundante del cuerpo, es el segundo catión intracelular más abundante después del potasio. El magnesio corporal total se encuentra en huesos principalmente, también está en músculos esqueléticos y en tejidos blandos. Hay tres estados, como en el caso del calcio. Tenemos magnesio iónico, magnesio unido a proteínas y magnesio acomplejado, y va a ser de absorción intestinal y de excreción renal. Con respecto a la excreción renal, fíjense que se va a filtrar por el glomérulo, 20 a 40% se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, 50 a 70% se reabsorbe en el asa ascendente de Henle,
y 5 a 10% queda para que se reabsorba en el túbulo contorneado distal, que generalmente se reabsorbe 5% y 5% se excreta. Entonces, ¿qué pasa en un paciente trasplantado renal? Acá también los inmunosupresores van a intervenir. En este caso, el tacrolimus y la ciclosporina, que son inhibidores de la calcineurina, voy a leer en un ratito lo que pone en el chat, que tanto el tacrolimus como la ciclosporina van a ir a inhibir el transportador de magnesio, el que reabsorbe a nivel del túbulo contorneado distal, y entonces va a haber una pérdida de magnesio por la orina. Aparte, la ciclosporina también inhibe al factor de crecimiento epidерmídico, que va a estimular a este transportador para reabsorber magnesio. En muchos lados se habla de que hay que primero corregir la hipomagnesemia para corregir la hipocalemia o la hipopotasemia. Y es porque el magnesio está implicado en muchos procesos en el proceso de la activación del ATP, y es necesario el ATP para las bombas ATPasas de potasio. Entonces, si hay depresión de magnesio, el ATP va a funcionar mal y el potasio no se va a reabsorber correctamente. ¿Qué más iba a decir? Bueno, que una hipomagnesemia va a ir de la mano con alteraciones como hipertensión arterial, disfunción endotelial, dislipemias e inflamación, también lleva temblores, tetania, convulsiones, la hipocalemia que ya les conté, rigidez vascular y resistencia a insulina. ¿Por qué? Porque el magnesio también va a contribuir en los canales de otros iones, como el de calcio, y es importante esto a nivel de las células beta del páncreas. Entonces, si hay una hipomagnesemia, esto se va a ver un poco alterado y va a llevar a una insulinoresistencia, y la insulinoresistencia también va a venir a actuar a nivel del transportador de magnesio, al que reabsorbe a nivel distal en riñón, y va a inhibirlo, por lo tanto es como un feedback, digamos. La insulinoresistencia contribuye a la hipomagnesemia y la hipomagnesemia va a contribuir a la insulinoresistencia. Acá Reyes pone que los nefrólogos piden hemoglobina 1C a los sujetos trasplantados renales, o tienen en claro que no sirve medirla por las razones que explicó. Y Macarren pone que existen las guías CADIGO, que sí, que yo las leí, para el diagnóstico, y la hemoglobina 1C sirve para el diagnóstico y seguimiento cuando se recupera la anemia, entiendo yo qué quiere decir, en injertos funcionantes. Bien, continúo. Y bueno, también van a contribuir a la hipomagnesemia, la hiperglucemia, los diuréticos, los inhibidores de la bomba de protones. Todos estos factores lo van a contribuir para pacientes post-trasplante temprano. Otra alteración que se ve en los pacientes trasplantados renales va a ser la hiperuricemia. La hiperuricemia en el trasplante renal ha sido definida igual que en la población general según las guías CADIGO, mayor a 6 para mujeres y mayor a 7 para hombres. Bueno, como ya saben, el ácido úrico se genera por el metabolismo de las purinas, y el ácido úrico va a ser de eliminación renal, y también se va a eliminar por el tracto gastrointestinal. El ácido úrico se filtra por el glomérulo, se reabsorbe el 98 al 100%, luego se secreta casi el 50% y se vuelve a reabsorber 40-44%. ¿Qué pasa en los trasplantados renales?
Leí mucho, pero no me quedó todavía muy claro. En la mayoría de los documentos expresan que los inhibidores de la calcineurina van a estimular la reabsorción de ácido úrico y van a actuar inhibiendo o disminuyendo la secreción. Por lo tanto, va a haber un aumento de ácido úrico en estos pacientes, aparte de un estado catabólico en el inicio del trasplante renal. Entonces, la hiperuricemia es otro factor que va a contribuir hacia el deterioro de la función del injerto. Recuerden que los depósitos de urato van a facilitar una respuesta inmune, inflamación, reclutamiento de células, activación del complemento, y todo esto van a llevar a un daño renal, que es lo que no se quiere. Entonces es importante seguir este metabolito para evitar estas complicaciones. Exacto. Bueno, otra alteración metabólica que es frecuente en los pacientes trasplantados renales son las dislipemias. Hay diferentes factores que van a desencadenar dislipemia en estos pacientes, como ser la inmunosupresión, que siempre está presente, la diabetes por la insulinoresistencia, el sobrepeso, la proteinuria, porque a nivel hepático va a haber una síntesis de todas las proteínas, incluidas aquellas que fijan lípidos, que son analípidos, y el tratamiento hipertensor. Entonces se vio que en los pacientes trasplantados renales va a haber un aumento de colesterol total a expensas de las LDL. Se vio también que las HDL pueden estar normales o un poco aumentadas, pero no es el tema a ver, digamos, sino que las LDL son las que más aumentan y las que aumentan el colesterol total. Va a haber un aumento de triglicéridos, y este aumento de triglicéridos va a ir variando con los años, va a ir aumentando progresivamente, y también va a haber un aumento de las VLDL. Entonces, bueno, ¿cómo se explica esta dislipemia en estos pacientes? Acá, como se acuerdan, yo les había contado que los inhibidores de mTOR eran los que más llevaban a las hiperlipemias. Lo que va a hacer los inhibidores de mTOR, por un lado, van a inhibir a la lipoproteína lipasa, que es la que cataboliza los triglicéridos de los kilomicrones y de las VLDL. Por lo tanto, va a haber un aumento de kilomicrones y VLDL en sangre, con el consiguiente aumento de triglicéridos. Por otro lado, van a ir a actuar sobre los receptores de LDL, inhibiéndolos. Los receptores de LDL no se van a expresar, por lo tanto va a haber un aumento de LDL en plasma. Lo que me olvidé decir es que se vio que en trasplantados renales hay un aumento de la apolipoproteína C3, que es la que actúa inhibiendo la lipoproteína lipasa. Se cree que este es el mecanismo por el cual se hace la resistencia a la lipoproteína lipasa. Yo no me estudié molecularmente cada inhibición. Y por otro lado, los inhibidores de mTOR van a ir a actuar, como ya les conté, a nivel del tejido adiposo. Van a aumentar o estimular a la lipasa hepática con el aumento de ácidos grasos libres, que los ácidos grasos libres van a ir hacia el hígado y van a aumentar la síntesis de VLDL, y así van a contribuir entre todo eso al aumento de triglicéridos y colesterol, y aumentar las hiperlipemias. Hay que recordar siempre que puede ir acompañada de una insulinoresistencia. Como se acuerdan, la insulina estimula la lipoproteína lipasa, y en el caso de insulinoresistencia, la actividad de esta se va a ver alterada. Por lo tanto, la lipoproteína lipasa va a estar disminuida, y la lipasa hepática va a ser también la que va a funcionar más. Por lo tanto, va a haber
aumento de las LDL y de las LDL pequeñas y densas por este mecanismo, digamos. Y bueno, ¿y cómo vamos a seguir en el laboratorio estos pacientes? Es importante realizarle triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL. Las guías KDIGO proponen seguirlos cada 3 meses del trasplante renal o cambio de tratamiento y después anualmente, pero bueno, cada uno hace su propia guía después, dependiendo de lo que ve en la población con la que trata, digamos. Y bueno, siempre recordar que también la dislipidemia va a llevar a alteraciones cardiovasculares y que puede potenciar problemas en el injerto y llevar a un rechazo. Entonces también es importante seguir mucho los lípidos en estos pacientes. Otras alteraciones que vamos a ver en los pacientes trasplantados renales es en el metabolismo fosfocálcico. Para recordar nomás que en el aumento del fósforo, el rey principal va a ser el factor de crecimiento de fibroblastos, que va a estar estimulado por la paratormona aumentada, la vitamina D aumentada y el fosfato aumentado, y van a ser sintetizados por los osteocitos y osteoblastos. Este factor de crecimiento de fibroblastos va a ir a actuar a nivel renal, va a unirse a su receptor, que necesita un correceptor, que es la alfa-cloto, que va a potenciar la fosfaturia o la eliminación de fosfato por orina. Y a su vez va a llevar a una inhibición de la 1-alfa-hidroxilasa con disminución en la vitamina D para inhibir o reducir la absorción de calcio y fosfato a nivel de los intestinos. Esto es cuando todo el sistema funciona bien. En pacientes renales crónicos va a haber una resistencia al factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución del alfa-cloto, entonces este no va a poder actuar, no va a poder producir la eliminación de fosfato por orina, pero sí va a potenciar inhibición de la vitamina D, y la fosfaturia junto con la disminución de la vitamina D va a llevar a una mayor secreción de paratormona, que va a llevar a una disminución de calcio en estos pacientes, y los fosfatos se van a ir a depositar en otros tejidos, como los tejidos vasculares, llevando a calcificaciones. En los pacientes trasplantados renales, vamos a tener ya el paciente renal crónico tenía el aumento del factor de crecimiento de fibroblastos, entonces una vez que se trasplanta el riñón, la alfa-cloto va a empezar a aumentar, entonces este factor va a poder ir a actuar, o sea, actuar en riñón, con lo cual vamos a tener en los pacientes trasplantados renales descenso de fosfatos, aumento de vitamina D por la disminución consiguiente después del factor, y aumento de calcio. Y este aumento de calcio se ve también porque la paratormona no disminuye un día para el otro, sino que la paratormona tarda en descender de unos 6 meses o incluso hasta el año. Según la bibliografía dice que un paciente renal puede tener, un trasplantado renal puede tener la paratormona elevada todavía. Entonces, este es el mecanismo por el cual un paciente trasplantado renal hace una hipofosfatemia y una hipercalcemia luego del trasplante. Y recordar que los glucocorticoides activan los osteoclastos y aumentan la reabsorción ósea, por eso es importante también hacer el seguimiento de calcio, fósforo, paratormona y la densidad mineral ósea, controlarla para evitar problemas óseos en estos pacientes. Entonces yo ahí le puse lo que recomiendan las guías KDIGO, que es, dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica del paciente trasplantado, cada cuánto hay que seguir con calcio, fósforo y la paratormona, y también se recomienda medir la densidad mineral ósea dependiendo del filtrado glomerular. Entonces ahora que repasamos un poco el paciente trasplantado renal,
sin mirar lo que está marcado. ¿Qué les parece el pedido? ¿Es completo? ¿Realmente se ajusta a las necesidades de estos pacientes? ¿Y la eritro? La eritro, O sea, la nefróloga me planteo explicó. como, si se puede reconstruir un Le vamos a preguntar a Nani que nos cuente, que estaba conectada. ¿Qué busca con la eritro? Nani, ¿estás? Para contarnos para qué era la eritro, que yo me acuerdo cómo me contaste, pero... O alguna de las chicas que puedan contarnos para qué pide el eritro en los trasplantados renales. Las chicas son todas nefrólogas. Hola. Hola, ¿me Macarena. escuchas? Sí, pero no escucho. ¿No escuchás? Más cerca de sí. Hola, ¿me escuchás? A ver en el chat. No. Por el aumento de predisposición a las neoplasias. Bien. Aumenta después de los 5 años post-trasplante. O sea, de manera... Pero cuando, o sea, aumenta por el trasplante en sí. No. Aumenta después de los 5 años del trasplante. Aunque tuvimos un caso. O sea, va aumentando normalmente en el trasplantado. La eritrosedimentación. Acá pregunta Javis. O sea, va aumentando, después de los 5 años comienza a aumentar. El riesgo de neoplasia a los 5 años. Por eso. Por la inmunosupresión también tiene el riesgo. No, sí, yo entendí que aumentaba de eritro. Sí. Aumenta el riesgo de neoplasia después de los 5 años. Aumenta el riesgo. Como marcador de neoplasia. Sí, la fructosamina es por el metabolismo de la albúmina, es la glicosilación de la albúmina. Pero si se pierde con ella, si se pierde albúmina por riñón, ahí tampoco no se puede utilizar la fructosamina, porque no sería representativo. Yo creo que usarían fructo en el caso de que no haya proteinuria y que esté normal, digamos. En el caso de las proteínas estén normales y la albúmina esté normal, porque si no, no se podría. Y que el metabolismo esté... O sea, no haya exceso de catabolismo ni nada de eso. Bueno, entonces, como conclusión yo puse que los trastornos metabólicos que surgen después del trasplante renal son eventos que se pueden modificar, son susceptibles de prevención, control y tratamiento, que es importante identificar los mismos para llevar a desarrollar acciones encaminadas al control y a la implementación de conductas, por ejemplo, en el caso de que se puedan modificar los tratamientos inmunosupresores, como por ejemplo me contaban que se puede cambiar de tacrolimus a emetor en el caso de que el paciente no esté predispuesto a un rechazo. Y siempre se necesita un trabajo multidisciplinario con el fin de lograr prolongar la supervivencia y la vida del paciente y también del injerto. Esta es la referencia que utilicé y bueno, muchas gracias. Y en el caso de que necesite
quieran aportar algo o quieran preguntar algo. Estamos abiertos, así que si alguien tiene alguna pregunta. No sé si pueden activar sus audios. Yo no estoy escuchando, o sea, no sé si puedo escuchar. Acá. Y están en el altavoz. No, es el micrófono. La verdad que no. Dice. No sé por qué no escucho. Cancele silenciar su altavoz. Pero no lo tengo. No sé.